Amigos, la vez pasada, bueno, les platico a Diana, Diego y Areli, que se conectan por primera vez con nosotros. Ya llevamos, les decía, 4 años reuniéndonos, pero en esos 4 años pues hemos estudiado diferentes libros de la Biblia y también hemos tenido diferentes series de estudio. Los lunes y miércoles, desde la pandemia, hemos estado estudiando los libros de la Biblia, algunos libros, y los viernes llevamos a cabo una serie diferente. A lo largo de estos 4 años hemos pasado por Génesis, después Hechos, después continuamos con el Evangelio de Mateo, después continuamos con Filipenses, Eclesiastés, y ahora nos encontramos con la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y estamos entrando al capítulo 3. Si recuerdan, ya para todos, si recuerdan, nuestra amada amiga Carlita nos dio toda una cátedra el lunes pasado sobre lo que callan las mujeres. Así se tituló, así lo puso, y nos dio una cátedra del contexto histórico al final del capítulo 2, por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de dar ciertas instrucciones para las mujeres, pero el trasfondo absolutamente de todo era el amor. Cuidarlas por todo lo que ellas vivían, por todo lo que las mujeres representaban en esa ciudad. Recordemos que históricamente y geográficamente nos encontramos en Éfeso, y entonces era una ciudad politeísta, una ciudad en donde las mujeres eran las sacerdotisas, pero no solamente era una sacerdotisa como pudiéramos pensar, sino que al final de cuentas se les consideraban como prostitutas y hacían orgías, y entonces su valor estaba dado por esa situación, por su cuerpo, por la imagen que ellas representaban. Su valor estaba dado pues por el placer sexual que pudieran generar, etcétera, etcétera. Y cómo Dios en este amor tiene que ir corrigiendo y tiene que ir moldeando muchas situaciones. Y pues era una instrucción que a Timoteo le encarga de cómo se debe de llevar a cabo o cómo es la manera adecuada de cómo llevar una iglesia en las condiciones en las que se encontraba. En este punto, después de acabar eso, entramos al capítulo 3. En el capítulo 3 se viene la instrucción, si ustedes ven sus Biblias en Reina Valera, va a decir requisitos de los obispos y más adelante requisitos de los diáconos. Algo que nosotros tenemos que entender es que se está hablando de liderazgos dentro de una iglesia con estas características en las cuales había mucho desorden, mucho desenfreno, en donde se adoraban a otros dioses, donde no nada más eran cualquier dios. Nos enseñaba Carlita el lunes, se encontraba en esa ciudad una de las estructuras monumentales más impresionantes de todos los tiempos, tanto que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en donde en esta que era el templo de Artemisa o Diana, el templo de Artemisa o Diana, se veneraba a esta diosa, y era una diosa venerada en todo el mundo, no solamente por los de Éfeso. Entonces, obviamente que se tienen que ir dando instrucciones para que se pueda llevar un orden, y dentro de ese orden, pues se puede ejercer un liderazgo. No sé si han escuchado ese libro, Liderazgo con Propósito. Un liderazgo que realmente sea efectivo, porque si nosotros o sea, pensamos que estamos muy alejados, o nuestra vida, nuestra sociedad es muy diferente a la de Éfeso o a la de Corinto, pues la verdad es que estamos muy equivocados, porque la realidad es que también en nuestra sociedad vivimos situaciones bien complicadas, bien complejas, donde hoy en día la gente ve la parte del sexo con un libertinaje, más allá de una libertad sexual expresada en el amor. Ahora se ven situaciones bien complicadas, donde la juventud muchas veces, lejos de buscar a Dios, lo que menos quiere es saber de Dios, donde cada vez hay más adicciones, donde cada vez hay más pornografía, donde cada vez más hay tantas cosas que afectan a nuestra sociedad,
y que al final de cuentas necesitamos cimentar líderes creyentes en Jesucristo, necesitamos ser esos líderes creyentes en Jesucristo, que seamos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios expresa en la Escritura, que debemos tomar en cuenta, considerar o tener como líderes cristianos. Si a lo mejor alguno de ustedes me dirá, yo no, la verdad es que no ejerzo ningún liderazgo, entonces creo que esta plática no es para mí. La realidad es que el liderazgo lo ejercemos en todo momento, en todo momento. El liderazgo no solamente es en una iglesia, el liderazgo no solamente es un trabajo, el liderazgo también está en tu familia, el liderazgo también está en algunas personas en las cuales tú puedes compartirles de la palabra de Dios. El liderazgo está, por ejemplo, en el trabajo, los que somos fisioterapeutas o nos dedicamos a la salud, también tenemos que ejercer un liderazgo para motivar al paciente a que siga su tratamiento. Entonces, el liderazgo lo podemos ver en absolutamente todas las áreas de nuestra vida y si muchas veces las desarrollamos en otro ámbito, qué mejor que poderlas desarrollar dentro de la iglesia, dentro de todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros podamos ejercer para su gloria y para su honra. Entonces, denme 2 segunditos, amigos, déjenme, empiezo a proyectar. Ok. Ok, voy a tener que hacer algo, chicos. Me voy a tener que salir del celular y mejor me quedo en la computadora porque ahorita voy a proyectar unos videos y si no, no los van a escuchar si estoy en un dispositivo diferente. Entonces, déjenme, me salgo de acá. Disculpen ustedes. Ok, nada más me ayudan a confirmarme que me escucho y que se ve la pantalla. Se escucha y se ve. Todo bien, amigo. Perfecto, excelente. Muchas gracias, amigos. Entonces, vamos a entrar a ver las características de un líder cristiano y quiero que empecemos a ver este primer video. Es un video que encontré en internet que me llamó mucho la atención para que a veces pensamos que en donde estamos parados ahorita, el momento en el que estamos parados es como, no, yo estoy muy joven, ¿no? Como que yo, pues sí quisiera ser líder, pero no, ahorita todavía no me siento preparado, como que siento que no es mi momento, como que siento que no tengo las aptitudes o las cualidades, pero vamos a ver este video y ahorita reflexionamos un poquito con respecto a él. Denme 2 segundos. Para mí, el libro de Mormón... Ese no es. ¡Hijo! Ahorita vengo. Mientras aprovecho para contarles un chiste. Ya me había emocionado. No, es el que, este es un anuncio. Me los vas a espantar, mano. No, no, ahí está, ya. Hijo. Ahí va, ahora sí. ¿Por qué no se cumple mi sueño? Los sueños se alcanzan con paciencia, trabajo y amor. Pero yo quiero ser youtuber y nadie me sigue en redes sociales. Tengo 100 seguidores nada más. Mira, te gusta mucho que te den un like o un comentario en redes, ¿no? Sí. Y seguramente te comparas con otros youtubers, ¿no? Sí, quisiera ser como ellos. No, tú eres único. Un creador. Me cuesta. Tienes que aprender a esperar el tiempo indicado. No puedes estar pensando en que todo suceda ya mismo. ¿Qué? ¿Ya mismo? Ay, señor, dame paciencia con este muchacho. Bueno, tiene 15 años. Vamos a explicarle cómo es. Si no aprendes a vivir cada proceso con servicio, amor y paciencia, no podrás lograr nunca nada. Por eso tienes que ser un buen siervo para que mañana seas un buen líder, ¿me entiendes?
Está bien, youtuber, como tú lo nombres, pero primero tienes que aprender a ser paciente. ¿Qué debo hacer para ser paciente? Tienes que dar lo mejor en donde estés. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Tú empezaste limpiando baños y ahora eres pastor de jóvenes. ¡Wow! Claro, tienes que amar y ser fiel donde estés para que Dios te levante. O sea que si yo ayudo con la página de la iglesia, ¿algún día podré ser youtuber? Claro que sí, puede ser. Dios se agrada de aquellos que saben vivir cada etapa con paciencia y aprendizaje. Aunque sea difícil. Yo quería que se cumpliera todos los 22. Pero llegó a los 36 y estoy agradecido de cada etapa que viví. Fracasos, heridas, dolores y todas me enseñaron cosas en la vida que me formaron y me hicieron madurar. ¿Lloraste? Claro que lloré. ¿Sentías que tus sueños no llegaban? Claro que sí. ¿Sabes? Creo que voy a hacer algo interesante. ¿Qué cosa? Abrir un grupo para soñadores. ¿Para qué quieres? Ok. Vamos a detenerlo hasta ahí. ¿Sí lo alcanzaron a escuchar y todo, chicos? Sí. Sí, friend. Ok. Bueno, me gusta el video porque, insisto, a veces pensamos que para poder ejercer un liderazgo necesitamos tener absolutamente toda la experiencia, y solo hasta que tengamos la experiencia y hacer. Me encanta cómo aquí en este caso Goody dice, pues bueno, yo me había planteado a los 22 haciendo ciertas cosas, pero bueno, las obtuve hasta los 36. Pero me gusta cómo le dice, tienes que ser fiel primero, le dice se me fue el nombre del tenedorcito de la Forky. Le dice a Forky, tienes que mantenerte fiel en donde estás y tienes que dar lo mejor de ti en donde estás para que primero tienes que ser un buen siervo y para que después puedas ser un gran líder. La mayoría de nosotros, amigos, estamos en ese proceso como siervos. Algunos ya estamos sirviendo en algo en la iglesia, a lo mejor algunos otros todavía no, pero la gran mayoría ya hemos hecho algo dentro de la iglesia para el servicio a nuestro Dios. Y lo primero que a mí me llama la atención es esto, o sea, la primera reflexión que viene a la mente es, estoy dando lo mejor de mí. En esto donde Dios me tiene, a lo mejor yo anhelo ser pastor, a lo mejor yo anhelo compartir, a lo mejor yo anhelo hacer más cosas para mi Señor, pero donde ahorita estoy dando lo mejor. Estoy entendiendo que Dios me está formando, que Dios me está puliendo, que Dios me está guiando. Y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar y ver qué son las características que Dios quiere pulir en estos líderes. Vamos a continuar con la presentación. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel si anhela obispado, buena obra desea. Nos vamos a detener aquí tantito. El griego de obispo es episcopos. Este episcopos significa o tiene una traducción también como supervisor. Pero si nosotros comparamos otros pasajes bíblicos como en Filipenses 1, donde también va a hablar, cuando saluda Pablo a la iglesia de Filipos, si ustedes se acuerdan, les va a decir saludos a la iglesia de Filipos junto con sus obispos y diáconos. Y en esa parte la traducción de obispo no es episcopos, sino presbútero. Presbútero significa anciano, pero hay que entender quién es un obispo o quién es un anciano dentro de la iglesia y dentro de la palabra de Dios. Nosotros normalmente cuando escuchamos de la palabra anciano, por lo general casi siempre nos referimos o entendemos una persona ya mayor de la tercera edad, que ya tiene pues una vida recorrida, a lo mejor lo ubicamos entre 60, 70, 80, 90 años, y eso es lo que normalmente nosotros entendemos por anciano.
pero la realidad es que el anciano o el obispo es una persona madura en su fe quien ejerce un liderazgo para enseñar, guiar y aconsejar dentro y fuera de la iglesia. Y este modelo de liderazgo aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No sé si ustedes se acuerdan cuando Moisés llega a un punto en donde ya no puede más, o sea, él tiene a millares y a millares de gente que se acercan todos los días con él a reclamarle, a decirle, y entonces su suegro, sabiamente, Yetro, lo observa y le dice, ¿qué haces, Moisés? Si tú sigues así, obviamente estoy parafraseando, si tú sigues así te vas a acabar, si tú sigues así no vas a soportar, no vas a aguantar, necesitas conseguirte ancianos, utiliza la palabra ancianos, que sean sabios y que te ayuden. Los vas a colocar por centenas, por millares, por decenas, y ellos te van a ayudar. Eso entonces es un modelo que desde el Antiguo Testamento aparece. Y en el Nuevo Testamento también aparece esta figura del obispo, del anciano, el cual se supone que eran personas maduras en su fe, que podían ejecutar este liderazgo, pero que en ese liderazgo podían tomar decisiones sobre alguna circunstancia o alguna situación. Obviamente, estas personas eran personas o tenían que ser personas que estuvieran alineadas a la voluntad de Dios. Hoy en día hay iglesias que ocupan todavía, sobre todo iglesias tradicionales, que ocupan este tipo de modelo bíblico en el cual tienen, por ejemplo, a sus ancianos o a sus diáconos. Hay otras iglesias que no les llaman así, pero que también tienen un cuerpo de liderazgo y que a lo mejor no les llaman el anciano o el obispo, pero pues sí es un líder dentro de la iglesia y ejerce de alguna manera este liderazgo. Muchos de ellos también son reconocidos como los pastores que al final de cuentas van a ejecutar o a ejercer ese liderazgo, van a guiar, van a aconsejar al pueblo de Dios para encaminarlos a esa relación con Dios. Entonces, vemos cómo es una palabra que tiene que ver con el liderazgo. Entonces, aquí inicia el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo voy a parafrasear un poco. Si alguno anhela un liderazgo dentro de la iglesia, buena obra desea. Aquí vemos cómo es diferente un poco en la epístola a Tito, porque a Tito le dice, te mandé a que instalaras ancianos. Aquí no lo está haciendo tal cual con Timoteo. Con Timoteo le está diciendo, hay quienes llegan a anhelar este cargo. Bien, qué padre que lo anhelen. Es muy bueno que quieran ejercer este liderazgo, es muy bueno, pero hay ciertas situaciones que no se nos pueden escapar, que no se nos pueden olvidar. Vamos a ver, ¿qué nos enseña la palabra sobre un líder cristiano? Denme 2 segunditos. Dejen muevo ya. ¿Qué nos enseña la palabra sobre un líder cristiano? Va a decir el apóstol Pablo, pero es necesario que el obispo o anciano o este líder sea irreprensible, marido de una sola mujer. La letra aquí se me escapó un poquito, dice sobrio, después de una sola mujer dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Nos vamos a detener hasta este punto, amigos, porque yo les decía, ahorita quizá no tengamos un liderazgo, quizá sí. La pregunta es si ya estamos siendo formados en estas características, porque en algún momento vamos a ejercer ese liderazgo y tenemos que ejercer ese liderazgo para gloria y honra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué características debemos esforzarnos en desarrollar tomados de la mano de Dios? Lo primero que aquí pone es irreprensible. Les puse, ustedes van a ver un cuadro del lado izquierdo, van a ver el color que corresponde al griego y el significado.
lo que significa o lo que el apóstol Pablo estaba explicando en ese tiempo y cómo lo traducimos ya a nuestro lenguaje un poco más actual, más comprensible. Dice que sea irreprensible. La palabra irreprensible que aparece en la traducción en griego es anepileptos. Esta palabra de irreprensible significa, otra traducción es irreprochable. ¿Quién es una persona irreprochable? Alguien en donde no haya por dónde atacarle. Alguien que su manera de vivir, que su conducta sea piadosa, sea con una verdadera relación con Dios, sincera, sin hipocresía, que no hay por dónde le puedas atacar. Entonces, el apóstol Pablo lo primero que nos está diciendo, ok, ¿quieres ser un líder? Pues deseas algo muy bueno. Si quieres desear un liderazgo dentro de la iglesia, deseas algo muy bueno. Lo primero que te tienes que asegurar es que seas irreprochable, que no haya por dónde atacarte, que no haya que después las personas digan, pues sí, pues se dice cristiano, y aparte está a cargo del grupo de alabanza, o aparte está a cargo del grupo juvenil, o aparte está, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros sabemos, amados amigos, que el creyente está en este proceso, en este camino de santificación, en el cual muchas veces seguimos pecando o seguimos equivocándonos. Pero en esta característica de liderazgo debemos de esforzarnos por ser irreprensibles, irreprochables, que la gente, los de afuera, no tengan de dónde atacarnos. Segunda característica, marido de una sola mujer. Esto quiere decir que no sea un adúltero, que sea fiel, y que sea fiel no solamente en la acción, sino que también sea fiel en el pensamiento. ¿Se acuerdan cómo nuestro Señor Jesucristo elevaba los estándares de la moralidad? El judío en los tiempos de Jesús creía que si no le era infiel, que si no se acostaba o si no tenía una relación con otra mujer, entonces no adulteraba. Pero después Jesucristo dice, bueno, pero aparte yo te digo que ni siquiera voltees a ver a la mujer de tu prójimo, que no la codicies, que no la desees, porque entonces ya estás adulterando con tu corazón. Entonces vemos cómo está hablando de característica de la fidelidad. El otro día veía un comercial en la cual no sé en qué nación, no lo recuerdo muy bien, pero no confiaban en ti si tú eras infiel a tu mujer, porque si no le podías ser fiel a la persona que estaba todos los días a tu lado, a la persona con la que despertabas, en la persona con la que te dormías, la persona con la que compartías, si no podías ser fiel a esa persona, pues ¿qué podías esperar de que pudieran ser fieles o leales a ti? Entonces, en este sentido, se ve que el líder debe ser marido de una sola mujer. Después dice, sobrio. Esta parte de sobrio tiene que ver con la palabra que nosotros vemos aquí que dice nefalios, que significa moderado en todo. Y no, nosotros cuando pensamos en alguien sobrio, casi siempre pensamos en alguien que no esté borracho, pero la palabra de Dios va y profundiza más allá en el liderazgo. Esta persona, este líder, debe de ser moderado en todas las cosas, que no viva en excesos, que en estos excesos no pueda hacer algo que sea perjudicial para su vida y para los demás. Insisto, no solamente en cuestión al alcohol. Prudente. La palabra prudente es sofrón, que significa sensato, con mente sana, no juiciosa. Vean la importancia de que un líder cristiano tenga esta mente sana, pero que también sea una mente no juiciosa. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Normalmente empezamos a crecer en esta relación con Dios, y una de las cosas que a veces lastimosamente nos pasa es que ya nos sentimos con la capacidad de juzgar a todo mundo. Como ya nos empezamos a sentir muy, muy santos y en esta relación con Dios,
y de repente empezamos a enjuiciar a otros y enjuiciar a otros y enjuiciar a otros, pero vean cómo un líder al final de cuentas no va a buscar condenar a las personas, va a buscar acercarlas a Jesucristo, que conozcan a Dios, que entiendan el por qué aquello de lo que están haciendo no es lo correcto, pero es una situación más de exhorto, de amor y no de manera en juicio, porque entendemos, el líder cristiano debe entender que el único que juzga o el único que va a juzgar en su segunda venida es nuestro Señor Jesucristo, no más. Después dice decoroso, que es cosmios. Este decoroso tiene que ver con ordenado, que se comporta con educación, que se comporta con cierta manera. Ahora, recordemos, acuérdense el contexto en el que estamos viviendo, un contexto en el cual la prostitución, las orgías, todas esas situaciones eran el pan de cada día. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo tiene que ordenar a estos líderes, tiene que ir encaminándolos para que verdaderamente haya un cambio en esa vieja manera de vivir a la verdadera manera de vivir en Cristo Jesús. Pero ¿cómo queremos transmitir un cierto orden cuando nuestra vida es completamente desordenada? ¿Se entiende esa parte? Entonces, esta es otra característica que se le pedía a este obispo, a este anciano, a este líder cristiano. Hospedador, la palabra en griego es pilóxenos, lo cual significa amigo de extranjeros u hospitalario. Fíjense que el evangelio, una de las cosas por las que más tuvo tanto auge y apogeo en su tiempo, después de Cristo, fue porque los apóstoles, los hermanos en las iglesias, eran hospedadores, eran hospitalarios. Cuando venía un extranjero, no lo rechazaban. No era como, no, pues nosotros somos los judíos, tú quién sabe quién seas, pero fuchi guácala. No, al contrario, en ese amor, en esa hospitalidad, en esa hospitalidad, pues le daban hospedaje, daban asilo, alimento a los necesitados, y pues esto fue algo que ayudó mucho a poder proclamar la palabra. Hoy en día, ¿cuántas veces nos cuesta ser hospitalarios? ¿Cuántas veces nos cuesta ver por los demás? ¿Cuántas veces nos cuesta el entender que debemos tener estas características para que las demás personas puedan ver el amor de Dios reflejado en nosotros mismos? Dice apto para enseñar, y la palabra que aquí se ocupa es didacticón, que significa suficiente competencia en el conocimiento de la palabra de Dios. Y vean cómo esto es sumamente importante, amigos. Este conocimiento no tiene nada más que ver con solamente conocer por conocer. O sea, tiene que ver con ser competentes en cuanto a la palabra de Dios, pero no solamente el conocerlas, sino también compartirlas. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve a ti, a mí, amado amigo, que ejerce un liderazgo, que ejerce un servicio, que anhela un liderazgo en la iglesia? ¿De qué te sirve conocer si no lo compartes? Si no compartes la palabra de Dios, si no compartes todo lo que Dios ha hablado a tu vida, todo lo que Dios te ha mostrado. Por eso aquí dice apto para enseñar, tiene que ver con el conocimiento de la palabra, pero así como la aptitud para enseñar a otros las verdades fundamentales del cristianismo, que entiendan la verdad, que entiendan el porqué de ciertas cosas, como la cátedra que nos dio Carlita el lunes pasado, en el cual, si ustedes se dieron cuenta, cumplía con esta característica al 100%, porque no solamente tenía la competencia que Dios le dio, sino también la aptitud de cómo transmitirlo y cómo nos quedara completamente claro.
Al final de cuentas, también esto se traduce a esos dones que Dios nos ha dado, pero es importante que un líder cristiano se prepare en la palabra, que un líder cristiano tome tiempo de esa intimidad con Dios para conocerlo cada día más. Amados amigos, no podemos compartir algo que no conocemos. ¿Cómo pretendemos querer hablarle a los demás cuando ni nosotros mismos entendemos o conocemos bien quién es Jesucristo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo que nos convence de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, y obviamente al final lo vamos a ver cómo todo esto se tiene que reflejar en un acto testimonial, en un acto donde la gente verdaderamente vea que ese liderazgo que estás ejerciendo es un liderazgo el cual no solamente lo sabes y lo predicas, sino también lo vives. Y eso es algo bien importante. Todas estas características, amados amigos, no es algo que de la noche a la mañana ya tenemos. Nacimos para ser líderes y ya lo tenemos. No, son cosas que en este caminar con Dios va puliendo en nosotros y vamos puliendo y vamos puliendo y vamos mejorando ese liderazgo y esa relación con Dios. Por eso el video de Woody, en donde Woody le expresaba, pues primero tienes que ser un buen siervo, un siervo fiel, un siervo que lo dé todo para que después pueda ser un buen líder que pueda cumplir con estas características para guiar a todos los hermanos que Dios nos pone en el camino para que les podamos compartir de nuestro Dios. Pero no solamente es esto, vean qué otras características nos enseña la palabra que debe de tener un líder. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Este es el versículo 3. No dado al vino significa, bueno, el término griego es meparoinon, el cual se traduce, la traducción literal, o sea, si yo tomo la traducción filológica literal, es no adicto al vino. Aquí hay una situación porque normalmente cuando se lee esto, dicen, no, si eres un líder cristiano, no puedes tomar absolutamente nada de alcohol. No es en sí lo que enseña la palabra de Dios y tampoco quiero que piensen que les estoy diciendo que tomen. No. Aquí la realidad es que si nosotros tomamos el contexto literal, dice que no debemos de ser adictos al vino. En esta situación de no adictos al vino, de hecho, si ustedes vamos a ir avanzando en 1 Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo, por sus problemas estomacales, le recomienda tomar vino. Le recomienda tomar vino para que pudiera mejorar su condición en cuanto a su estómago. Ya vimos que era un joven con una tarea súper compleja, pero y esa tarea súper compleja, pues cómo no le iba a doler la panza. Obviamente iba a estar nervioso, obviamente iba a tener situaciones complicadas que le iban a generar quizás hasta ansiedad y cierta situación que siempre traducimos a dolor de estómago, ¿no? O problemas en las vías digestivas. Entonces, en esta situación de no adictos al vino, chicos, tampoco es una licencia que se tiene para que el líder pueda tomar, no, al contrario, siempre tenemos que ver, ya vimos, ser prudentes, tenemos que ver en esa situación, actuar de manera en la cual seamos moderados en absolutamente todas las cosas. ¿Y por qué un líder debe de no ser dado al vino? Porque pues obviamente bajo los efectos del alcohol, la manera de pensar y de actuar cambia. Y si tú tienes un liderazgo donde de por sí se hacían pachanguísimas y esas pachanguísimas terminaban en orgías, en alcoholizadas, etcétera, 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 pues tú tenías que mostrar situaciones completamente diferentes.
tenías que mostrar un orden diferente, como ya lo vimos. Después dice no pendenciero, que se traduce como meplectén, dice el que llega fácilmente a los golpes. Si ustedes y yo somos agresivos, si ustedes y yo batallamos con que de repente hay una situación y luego me enciendo y luego ya me quiero pelear y luego quiero ya irme a los golpes, es algo que un líder cristiano no puede tener. No puede tener porque obviamente nosotros tenemos que siempre ser conciliadores y lo vamos a ver más abajo en el amarillo. Tenemos que buscar siempre el conciliar, tenemos que buscar siempre el evitar ese tipo de situaciones que lejos de resolver problemas los hacen más grandes. Entonces, esta situación de no ser pendenciero, si alguno de nosotros batalla con esa situación, pues hay que ponernos en las manos de Dios como con todas las que ya hemos visto para que Dios nos ayude a ir limpiando todas esas situaciones y ser el líder que Él quiere que nosotros seamos. No codicioso, aquí no encontré la palabra en griego, pero el codicioso sabemos que es el amante del dinero a tal grado de obtenerlo de manera deshonesta. Esto es diferente al avaro. El codicioso es, amo tanto el dinero, amo tanto el dinero que no me importa de qué manera lo obtenga, yo lo quiero tener. Y fíjense que nos refleja mucho de lo que Carlita también nos enseñó el lunes pasado, donde Demetrio, este hombre que vendía los templecillos de Diana, se hacía rico con eso, ¿no? Y a él no le importaba, o sea, a él le valía si lo de Diana fuera o no fuera real. Él decía, yo de aquí gano, yo de aquí vivo, no me interesa, y por eso se le echó encima al apóstol Pablo y armó todo un alboroto en Éfeso, para que lo expulsaran, para que lo mataran, para lo que fuera, pero porque él era tan codicioso que estaba viendo que sus ganancias pues ya eran menos. Eso te da a entender que si, y dice que no nada más él, sino que una multitud vio que su economía se iba a ver afectada a causa del nombre de Jesucristo, entonces dijeron, no, hay que expulsar a este hombre. En este sentido, vemos cómo también era algo que gobernaba y reinaba en los corazones en ese entonces, pero que, insisto, no es tan diferente, amados amigos, no es tan diferente a lo que vivimos hoy en día. Por eso, un buen líder, un líder de Dios, no debe de ser codicioso y mucho menos de ganancias deshonestas. Amable, epiques, significa conciliador o indulgente. Una persona indulgente es una persona que perdona fácil o que pide disculpas cuando se ha equivocado. Un buen líder, amados amigos, es aquel que perdona las ofensas de otros, porque es amable. Un buen líder es aquel que, si se equivoca, se acerca a pedir disculpas sabiendo que lo que hizo no fue correcto o no fue de la mejor manera y muestra esta amabilidad. Por eso vemos cómo lo pendenciero o sea, es totalmente opuesto a lo amable. Aquel que es iracundo, que llega rápido a los golpes, pues no puede ser al mismo tiempo amable. Entonces, la característica que debe de predominar es esa amabilidad. Dice, amachón es apacible, que dice que no pelea o no busca discusiones, es decir, que muestra esa paz interna, que muestra que no es iracundo, que no cualquier cosa lo va a hacer estallar, lo va a hacer que se enoje y entonces mande todo por un tubo, imagínense un pastor que de repente lo hacen enojar tantito y dicen, ¿saben qué? Ahí se ven, yo ya me voy de esta iglesia, aquí no tienen remedio, etcétera, 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 ¿no? O aquel que luego entra en discusiones, aquel necio, ¿no? Como ya lo vimos, o sea, era algo que también en 1 Timoteo capítulo 1 vemos cómo Pablo le dice a Timoteo, déjate de situaciones, de discusiones que no llegan a ningún punto. Al contrario, no busques discutir, no busques pelear nada más por pelear, sino simplemente comparte la verdad
y listo, o sea, que Dios haga el resto en el corazón de las personas, pero cómo a veces, y por eso a mí me encanta este grupo, lo hemos dicho siempre, y es algo que nos ha mantenido desde hace 4 años con el favor de Dios, que aunque vengamos de diferentes iglesias, no es como que aquí nos ponemos a pelear, no, es que esta es la verdad, no, es que esa doctrina que tú crees, esa es la incorrecta, no, es que entonces no, si tú crees en eso, no eres hijo de Dios, no, y no, eso es algo que gloria a Dios no sucede en este grupo, porque al final de cuentas entendemos que esas discusiones no nos llevan absolutamente a ningún lado y al contrario lo que buscan es dividir. Entonces, esa persona apacible, si nosotros somos líderes apacibles, difícilmente seremos líderes que generen una división. ¿Por qué? Porque al contrario, vamos a buscar siempre no entrar en peleas o discusiones y si esto lo tomo de la mano a la amabilidad, pues al contrario, siempre voy a buscar ser conciliador e indulgente. No avaro, la palabra de avaro es apilarguirón, el que no tiene el corazón apegado al dinero y fácilmente lo comparte con otros. Vean cómo es diferente la parte de la codicia con la parte de la avaricia. El codicioso ya vimos, no me importa qué haga con tal de ganar dinero. Y el avaro es el que ama tanto el dinero que no es capaz de despojarse de su dinero para poder ser de bendición a otros. Un líder cristiano, un líder creyente en Jesucristo, no puede tener esta característica, no puede ser avaro. ¿Por qué? Porque hemos entendido que lo que Dios nos da no solamente es para sustentar nuestra vida, sino también para poder ser de bendición a otros. Vamos a continuar, amados amigos. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Chicos, volvamos al contexto. Primero, algo importante que debemos, hacemos una diferencia de la mayoría de las iglesias cristianas, a diferencia de, por ejemplo, la iglesia católica. La iglesia católica, nosotros sabemos que los sacerdotes no se pueden, aquellos que también se les consideran obispos, no se pueden casar. Pero aquí vemos cómo la palabra de Dios enseña que el que quiere ejercer un liderazgo dentro de la iglesia, el que quiere un obispado, debe de gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero esto hay un porqué, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? A mí algo que me llama mucho la atención es, bueno, primero hay que seguir entendiendo el contexto. Si todo eso se llevaba a cabo, como ya lo vimos en sesiones pasadas, toda esa manera de vivir que sucedía en Éfeso, pues era obvio que tampoco había una autoridad sobre los padres. Recordemos que ahí la religión que predominaba no era la judía, en donde sí se tiene un respeto por los padres. No era la religión judía la que dominaba en ese entonces, eran de muchas religiones, más bien tenían más tendencia griega que cualquier otra situación, greco-romana, que de cualquier otra situación, en donde muchas veces no se respetaba a los padres. Tan es así que muchas situaciones en el Imperio Romano, ¿saben por qué los hijos terminaban a veces en el trono más pronto de lo normal? Porque los mismos hijos eran los que mataban a los padres para poderse quedar con el... ¿Se acuerdan de la película de Gladiador? En donde sucede eso, el hijo mata al padre para ya quedarse a cargo del reino. En ese tipo de situaciones, más bien en el contexto en el que se vivía, era donde no había un respeto sobre los padres y los padres no ejercían un verdadero, si lo queremos ocupar la palabra gobierno
o quitemos la palabra gobierno y ponemos la palabra liderazgo, no se ejercía un correcto liderazgo dentro de las familias. Y por eso la sociedad vivía de manera desenfrenada. Hoy en día, les digo, pasa muy parecido a lo que vemos hoy en día. Hoy en día hay muchas familias, la gran mayoría, donde los padres no ejercen un liderazgo y una educación sobre sus hijos, y los hijos tampoco generan una situación de respeto hacia sus padres. Ahora, no quiere decir que solamente en este tipo de circunstancias es cuando es un caos. No, hay veces que los padres sí buscan educar a los hijos, pero suceden ciertas situaciones o ciertas circunstancias donde los hijos también pueden llegar a tomar otro rumbo u otro camino. Puede llegar a pasar, pero lo que enseña la palabra de Dios es que aquellos que quieren un liderazgo, en este caso ya sí lo vamos a enfocar más al ancianato o al obispado, que eran, como vamos a decirlo así, los líderes en jerarquía después de Jesucristo, eran, y los apóstoles, después de Jesucristo y los apóstoles, eran los siguientes que seguían en jerarquía. En ese sentido, los pastores, pues siempre algo que es importante es que toda esa manera de cómo desarrollarse dentro de su familia, pues es algo que se tiene que replicar dentro de la iglesia en lo positivo. Y por eso a mí me encanta esta imagen que se estuvo moviendo mucho en Facebook últimamente. Hasta que no cambies aquí, es decir, en el corazón, y lo apliques aquí y aparece una casa, nada cambiará aquí en el mundo. Y yo le agregaría una cruz en relación a la iglesia. Si no cambia primero tu corazón como líder y lo aplicas en tu familia, entonces nada va a cambiar en tu liderazgo hacia la sociedad, pero tampoco en tu liderazgo hacia la iglesia. Por eso el líder cristiano debe de ser un ejemplo y debe de ser, y en el primer lugar donde debe de reflejar todas estas características, pues es en su propia casa. Y una vez que Dios lo ha ido moldeando y lo ha ido ayudando a desarrollarlo en su casa, pues claro que lo puede hacer hacia las demás personas, hablando de la iglesia. A mí me encanta cómo una amiga hace poquito me contactó y me dice: oye, Saulo, hay una situación, fíjate que tengo un amigo que está pasando por momentos difíciles, pero me está preguntando, me está pidiendo consejos sobre situaciones. Él está próximo a casarse. Y entonces, pues yo no estoy en eso, o sea, ahorita en mi vida no estoy en eso, y pues no sé qué le puedo aconsejar, ¿no? Entonces me dice: oye, Saulo, pues ¿cómo ves? ¿Me echas la mano en este sentido? Muchas veces queremos aconsejar en situaciones que ni nosotros mismos dominamos o ni nosotros mismos sabemos o conocemos. Por eso la palabra de Dios dice: ¿cómo aquel que no puede gobernar su propia casa, cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Por eso a veces suena un poquito raro o contraproducente que, por ejemplo, en el catolicismo, la iglesia, los padres, los sacerdotes, los obispos, puedan dar consejería matrimonial, puedan dar consejería con los hijos, puedan dar ciertas consejerías, porque pues es algo que ellos nunca en su vida han vivido. O a lo mejor sí, pero no de la manera adecuada. Pero entonces es un poquito complejo. O sea, ¿cómo yo quiero aconsejar a alguien de una situación en la que no domino? Por tanto, esto aplica en todo, amados amigos. A lo mejor tú ahorita dices: no, pues de aquí a que yo me case, de aquí a que yo pueda ejercer un liderazgo. No, empieza por tu casa ejerciendo este liderazgo, todas estas características, y en donde Dios te ponga, replícalas. Y vas a poder ejercer de manera correcta ese liderazgo en donde quiera que tú te encuentres. Pero obviamente todo primero tiene que ser transformado en nuestro corazón, darlo en nuestra casa, con nuestra familia, para que verdaderamente las cosas puedan cambiar o nosotros podamos realmente impactar, aconsejar, guiar hacia otros lados. Y por último, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Neófito significa, bueno, la palabra en griego es neofutón, que es recién plantado. Ahora, aquí no quiere decir, y aquí que quede muy, muy claro, no quiere decir que tú vas a ejercer un liderazgo hasta que tengas todas las capacidades, cualidades y aptitudes. No, 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 no. Porque Dios nos va moldeando. Es como cuando decimos, ay, me voy a casar hasta que ya tenga el dinero. No, siempre va a haber problemas económicos. Más bien, por fe damos ese paso, sabiendo que Dios de todo nos va a ayudar y nos va a sostener. Pero en este sentido, la parte del neófito es porque cuando alguien es recién plantado, a veces pasa que nos llenamos de soberbia, de orgullo. No, pues yo soy el único que lo sé, yo a quién le voy a aprender, no tengo a quién aprenderle, yo aquí me la sé de todas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí misma la palabra de Dios dice, no alguien recién plantado, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo, es decir, no sea que por esta soberbia, por esta vanidad, crea que es el ultra plus de la iglesia y que al contrario, porque a veces es triste, a veces nos hemos percatado en estos líderes que de repente todo lo ven mal y creen que todo lo que ellos piensan va a ser absolutamente lo correcto y de repente sucede algo en su vida y sucede algo en su vida de manera negativa en el sentido de que a lo mejor una situación de pecado, una situación difícil y ¿qué hacen esas personas? Pues muchas veces terminan alejándose de la iglesia porque, híjole, yo mostré esta cara en este liderazgo y ahora estoy así, ¿no? Entonces, a veces puede llegar a suceder eso. Entonces, por eso es un cuidado que se da en el liderazgo. Si tú estás recién plantado, pero eres maduro espiritual, adelante, pero si estás recién plantado y no hay una madurez espiritual, entonces hay que tener cuidado porque es muy probable que podamos caer en esta vanidad, en este orgullo de pensar que somos superiores a los demás. Pero vean el versículo 7 y ya con esto terminamos. Es necesario que tenga un buen testimonio. Al final de cuentas, el líder cristiano tiene que reflejar un buen testimonio. Que la gente de allá afuera sepa quién es su dueño y quién es su señor. Y ese dueño y señor es Jesucristo. Y que se pueda ver quién es su dueño y su señor por la manera en la que vive, por la manera en cómo testifica a Cristo no solamente con sus labios, sino con su manera de vivir, precisamente para que no caiga en descrédito. Lo hemos hablado muchas veces, cómo es triste que a veces pastores, líderes religiosos, a veces somos los que podemos llegar más a pisotear el nombre de Cristo por un mal testimonio y que los de afuera digan, no, no inventes, o sea, si ese es un líder cristiano, si ese es el que predica, si ese es el que comparte y ve lo que hace y demás, no, hombre, yo que quiero acercarme a eso. No, al contrario, siempre hemos dicho, la vida cristiana se antoja, pero la manera en cómo se antoja es a través de nuestro testimonio. Si tú quieres ser un líder o estás ejerciendo un liderazgo, debemos de esforzarnos en caminar en todas estas áreas que hemos hablado, todo esto que enseña la palabra de que debe tener un buen líder, pero sobre todo, amados amigos, en esas cuestiones que aún nos cuestan trabajo, que aún no dominamos, que aún no tenemos, hay que acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude a cambiarlas, que nos ayude porque queremos ser esos verdaderos líderes, esos verdaderos, queremos ejercer ese liderazgo para el cual Dios nos ha llamado. Y no crean que solamente se trata, aunque aquí se habla de ese cargo en específico del obispado, del ancianato, aunque aquí se hable de eso, esto aplica en absolutamente todas las áreas y en algún momento ustedes y yo vamos a ejercer ese liderazgo. Que en ese liderazgo que Dios nos permita tener, que los demás vean en nosotros al verdadero Jesucristo, que vean en nosotros quién es nuestro dueño y Señor, que vean en nosotros en quién hemos creído, en quién hemos confiado, quién es nuestro primer amor, que verdaderamente seamos líderes que en cuanto a nuestro testimonio glorifique a Dios y no pisotee el nombre de nuestro Dios.
Y por último, amados amigos, ya con esto voy a terminar, les voy a poner un video. Perdón si de repente sale algún otro comercial medio raro, es YouTube. Hijo. Déjenme cambio de pantalla, esperen. Cerré diciéndoles sobre el testimonio, amados amigos. En este testimonio debemos de entender que hay algo que tiene mucho poder. Y eso que tiene mucho poder es nuestro ejemplo y nuestro testimonio como líderes. Looks like rain again today. Dark clouds gather, fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen. Mi anhelo, Señor, perdidas sin ti. Espero que se haya podido apreciar bien el video, amados amigos. Nuestro claro ejemplo del verdadero liderazgo es nuestro Señor Jesucristo. Él cumplía todas estas características que nosotros pudimos aprender hoy de un verdadero líder y pudo ocupar lo más grande o el poder más grande que se tiene para poder
liderar a otros, que es el ejemplo. De él aprendimos que el verdadero líder es aquel que está dispuesto a servir. De él aprendimos que el verdadero líder no es el que busca cosas para sí, sino para los demás. De él aprendimos que el verdadero líder es aquel que es capaz de darlo absolutamente todo para que podamos tener una relación con Dios o un acercamiento con Dios. Él nos mostró el cómo vivir esa vida de liderazgo, vivir esa vida de ejemplo. ¿Qué estás haciendo tú con ese gran que es tu ejemplo? ¿Qué estás haciendo? Y si al día de hoy no lo hemos podido ocupar de la mejor manera, que Dios nos ayude a seguirnos pareciendo a Cristo. Al final en el video son palabras del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo Jesús. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Imitémoslo, busquemos imitarlo y que con nuestro ejemplo podamos ser grandes líderes que testifiquen el amor de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, amados amigos. Eso es todo por el día de hoy. Vamos a cerrar con una oración y hemos terminado. Amado Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por este tiempo que nos regalaste. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque sabemos que no es que nosotros estemos preparados, es que, Señor, en tu poder, en tu amor, tú nos preparas para que podamos, Señor, ser esos líderes que tanto necesitamos, primeramente en nuestros hogares, pero también en la iglesia y en la sociedad. Aquellos que con nuestro ejemplo, Señor, siempre mostremos tu amor, tu paciencia, tu cuidado, tu benevolencia. Ayúdanos, Padre, a que si no lo hemos hecho de manera adecuada, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a seguir desarrollando todas esas características que hoy aprendimos que debemos de tener si queremos ejercer un liderazgo con propósito, un liderazgo conforme a tu voluntad. Y que no esperemos aquel lugar o aquel momento cuando podamos o tú nos llames a ser pastores o líderes dentro de una iglesia, aquellos que toman las decisiones importantes. No, Señor, que desde donde estamos podamos hacerlo y que entendamos que al final de cuentas todo siempre es para tu gloria y para tu honra. En tus manos estamos y que siempre, Señor, se haga tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amen. Amigos, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo. ¿Algún algo? Sí, la neta es que es un tema que es padrísimo, ¿no? Y que